Hola amigos, este es un canal secundario que creamos por si se nos pierde el otro. Como primer vídeo vamos a hablar de la otra cara de la EQ, la Extreme Championship Wrestling, EQ, aquella promoción con base en Filadelfia durante la década del 90, es posiblemente la compañía de lucha libre que mayor nostalgia genera entre los fanáticos. Se cuenta el cómo ella fue el gran laboratorio forjador del hardcore experimental de los 90. Se afirma que fue la pionera en introducir al público estadounidense a la lucha mexicana y japonesa. Se reitera el cómo albergó en sus filas a grandes exponentes como Stone Cold Steve Austin, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chris Benoit, Dean Malenko, y otros tantos. Para muchos fans, Paul Heyman, dueño de la EQ, se ha convertido en un mesías de los promotores norteamericanos, una suerte de Cristóbal Colón en el océano del ring, un genio sin igual en la historia de la lucha libre. El luchador que participó de la EQ se ha vuelto, a los ojos de los fanáticos, poseedor de una moral socrática y una ética laboral digna de ser citada en la Rerum Novarum. Todas estas opiniones hablan de una compañía de lucha libre ideal y que solo existe en la mente de quienes tienen una visión demasiado idealizada de ella. Porque si bien es verdad que la EQ tuvo combates excelentes, ángulos entretenidos e innovaciones sin precedentes, la visión que se tiene de ella en la actualidad es una caricatura que dista mucho de la realidad. La manera en que en el año 2001 llega a la quiebra es la evidencia más clara de que no se trataba de una empresa de lucha libre ideal. ¿Por qué se ha divinizado tanto a la promoción de Filadelfia? ¿Fue realmente Paul Heyman un genio? ¿Qué hay de cierto y de mito en las historias que se cuentan? La acusación de algunos fans a Vince McMahon y a la World Wrestling Entertainment, WE, de haber destruido la EQ es graciosa por varios motivos, pero dos son los principales. En primer lugar, quien expandió la visión mítica de la EQ fue la mismísima WE. El año 2005, luego de observar los vídeos en internet recopilados por algunos fans en los que se hablaba de lo genial de la Extreme, la empresa de McMahon tuvo la idea de hacer un show tributo a la empresa de Filadelfia, One Night Stand. El evento fue un éxito, es verdad. Pero para poder venderlo a gran escala, era necesario crear una imagen de marketing poderosa. Por este motivo, la WE promocionó a la vieja EQ como una compañía que había puesto a la lucha libre de vuelta en el mapa y exageró sus contribuciones al deporte. Este hecho, sumadas a las promos ingeniosamente elaboradas para Paul Heyman, Joey Styles, Rob Van Dam y algunos otros, en donde supuestamente se salían del libreto y decían unas cuantas verdades atacando el producto actual de la WE, originaron en los fans la ilusión de una EQ llena de ideales y auténtica lucha libre. Pero lo cierto es que todo era simplemente una estrategia publicitaria de la WE. Heyman, Styles y todos ellos reconocieron que esas promos habían sido autorizadas por la WE, incluso la misma empresa había ayudado a elaborarlas. Y en segundo lugar, porque cuando la compañía de McMahon se hallaba en plena guerra con la World Championship Wrestling, WCW, por el monopolio del deporte, varias veces Vince dio ayuda financiera a Heyman, y además organizó eventos interpromocionales WWF/SEQ. Cuando la EQ quebró el 2001, fue McMahon quien puso bajo contrato a Heyman y sus luchadores, y compró su videoteca para conservarla para la posteridad. Y aún más irónico es que uno de los mayores críticos de la empresa de McMahon, el ex comentarista de la EQ Joey Styles, mantenga en la actualidad un contrato como subdirector de Digital Media en la web. Paul Heyman es un genio creativo, de eso no hay duda. Es un hombre con una visión extraordinaria para el nuevo talento, y su trabajo como libretista pocas veces ha sido superado. Pero Heyman es tan buen creativo como era un pésimo promotor, y fue su incompetencia administrativa y financiera la que terminó por llevar a la ruina a su compañía. Cuando en 1994 la Eastern Championship Wrestling, que luego sería la Extreme Championship Wrestling, optó por separarse de la National Wrestling Alliance, NWA, y seguir un camino independiente, la decisión fue tomada por su promotor, Todd Gordon, no por Paul Heyman. Heyman era solamente el libretista, y semejante elección no recaía en él. Una vez que Gordon le vendió su parte a Heyman, este último tuvo completa libertad de inventar nuevas formas de hacer lucha. La acusación de algunos fans a Vince McMahon y a la World Wrestling Entertainment, personajes más profundos, de haber destruido las más violentas y realistas, el ascenso de nuevas estrellas y grandes innovaciones para el deporte. Quien expandió la visión creadora de la EQ fue la mismísima su torpeza en las relaciones laborales y luego de observar los vídeos Heyman jamás se preocupó realmente de la salud de su luchador genial de la Extreme. La empresa de drogas tuvo la idea de hacer
un show y tributo a la empresa se tomó la molestia de hacerle el control de dopaje o enviarlos a rehabilitación. Es verdad, a modo de ejemplo, para poder vender luchadores de la era un chiste necesario crear una imagen de desgraciado que debía subirse al ring con un desastre motivo. La web promocionó a la vieja como una compañía que había puesto a la lucha de las causas de su ruina y fue comenzar a pagar a sus luchadores unos sueldos que la empresa no podía sumadas a las promos, mucho menos también la elaboradas para Paul y sus trabajadores durante los últimos días de la época que la empresa estaba supuestamente se salía del libreto y solo lo hizo cuando ya llevaba atacando el pagarles a sus empleados y la compañía agonizaba sin posibilidad de reales y auténtica lucha para finalizar el perfil del promotor de Paul Heyman. Era también una persona completamente llevada a sus ideas y solía hablar más de la cuenta que varias veces entraban autorizadas por la web colega. La misma empresa había ayudado a elaborar extremos límites absurdos. Y en segundo lugar, muchas veces cuando la compañía de las causas de la quiebra de la guerra no haber podido conseguir un contrato televisivo y esto tiene mucho de ver el deporte y varias veces con su ayuda financiera de todas las compañías de televisión norteamericanas WWF en la época ha sido ser transmitida por la cadena TN en el año 1999 puso bajo contrato y analizó a Paul Heyman y compró una biblioteca para programa era precisamente el exceso de violencia lo que impedía la época llegar a los críticos de la empresa de la cual el ex comentarista de la época y el cual culminó la cancelación del contrato como subdirector y la posterior quiebra de la empresa de Filadelfia. Varios luchadores talentosos fueron militantes de las filas de la ECWA, y esto es innegable, mas es necesario aclarar qué papel tuvieron exactamente en ella. Exponentes como Eddie Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho, Jan Malenko, Lance Storm, Rey Mysterio, Jr. Juventud Guerrera, Psicosis, Al Snow y Steve Austin integraron el plantel de la ECWA, pero jamás llegaron a ser grandes íconos en ella. Todos ellos fueron parte de la carta media-baja, y nunca fueron parte de la atracción principal. De hecho, Jericho y Mysterio fueron libreteados para ser vapuleados por Tazo en una ocasión. Estos luchadores no tenían realmente a la ECWA en el corazón, solamente fue para ellos un método de ascenso para llegar a las grandes ligas. El hecho es que el paso de estos luchadores por la ECWA suele no superar los 2 años de estadía. Tampoco es verdad que la promoción de Filadelfia fue cuna de estos luchadores. Storm ya tenía una trayectoria en Canadá y Japón, Guerrero había sido estrella en asistencia, asesoría y administración, ahora, en México, Malenko poseía una experiencia previa de 14 años en el circuito independiente norteamericano, y así fue como ninguno comenzó su carrera como luchador en la ECWA. Si bien es cierto que la ECWA fue la primera en conseguir mostrar lucha mexicana al público estadounidense, la empresa que realmente exhibió este estilo de lucha masivamente fue la WCW. Juventud Guerra, Rey Mysterio, Jr. Psicosis y otros tantos se volvieron famosos luchando para la empresa de Ted Turner, no para Paul Heyman. En lo que refiere a la lucha japonesa, ocurre un tanto similar. Fue la alianza de la WCW con New Japan Pro Wrestling, NJPW, la que dio a conocer el estilo japonés a un público masivo. De los pocos orientales que pasaron por la ECWA, ninguno fue realmente significativo para la identidad de la empresa. Hayabusa y Hinz y Shizaki eran en realidad luchadores bajo contrato por la Frontier Martial Arts Wrestling, FMW, en Japón, y solamente compitieron una única vez en la ECWA en una lucha interpromocional ECWA/FMW contra Rob Van Dam y Sabu durante el evento Atuabe 98. De hecho, mayor fue la exposición que tuvo Hinzaki frente al público norteamericano durante su tiempo en la WWF bajo el nombre de Akushi. Taka Michinoku tuvo un paso fugaz de menos de un año por la compañía. Si bien es verdad que Masato Tanaka fue campeón mundial de la ECWA, solamente lo fue durante 6 días, 17-23 de diciembre de 1999, y su carrera verdaderamente significativa la realizó en FMW. Los únicos mexicanos y japoneses que realmente se quedaron en la ECWA hasta el final y formaron parte de la identidad de la empresa fueron, respectivamente, Super Crazy y Yoshihiro Tajiri. Incontables veces se ha dicho que en la ECWA lo que realmente primaba era el wrestling, la lucha, no el entretenimiento deportivo. Si bien las afirmaciones anteriores tenían una parte de verdad y una parte mítica, es aquí donde se debe soltar la primera carcajada destemplada, porque esta proclama no puede estar más alejada de la realidad. La ECWA dio pasar por sus filas a varios luchadores talentosos en lo técnico, pero su atracción principal siempre fue el carisma antes que la técnica.
The Sandman y Raven, dos de los íconos más importantes de la compañía, tenían personajes altamente llamativos, un carisma exorbitante y excelente manejo de micrófono, pero al mismo tiempo eran incapaces de mantener una buena lucha que no involucrase romperse sillas en la cabeza y palos en la espalda. En particular, The Sandman tenía una pobreza técnica tan grande, que cuando ejecutaba una movida, se la decía a su oponente en voz alta sin preocuparse de que el público lo escuchase, y cuando en una ocasión fue entrevistado acerca de este asunto, respondió: "No me importa que la gente me escuche, todos saben que la lucha libre es falsa". Por más admiración que tengo por Tommy Dreamer como persona y profesional, nunca fue un buen técnico sobre el ring. La rivalidad más famosa de la historia de la ECW, Tommy Dreamer /S Raven, siempre fue más un asunto de historia, show y teleserie que un pleito basado en su habilidad sobre el ring. De los luchadores que llegaron a ser la atracción principal, solamente se podría mencionar a Taz y Rob Van Dam como buenos técnicos. Por otro lado, Buddy Mahoney, Axl Rotten, Terry Funk, Cactus Jack, New Jack, Rocco Rock, Honky Grudge, Sabu y otros eran luchadores hardcore dispuestos a saltar desde un edificio y bajarse la cara con vidrio molido con tal de entretener a los fans, pero pedirles una lucha técnica era como pedirle peras al horno. Por algo fue que, cuando la UE contrató a varios de ellos el año 2006 para ser parte de su plantel principal, optó por mantenerlos en la carta media sin darles nada realmente importante que hacer. ¿Ustedes conocen alguna buena luchadora que haya hecho su carrera en la ECW, o podrían mencionar un buen combate femenino de esa compañía? Es un hecho que la respuesta sería universalmente negativa, y esto se debe a la misoginia que caracterizaba la promoción de Filadelfia. Durante los años en que la ECW estuvo activa, las mujeres tenían una sola misión, y era la explotación sexual de su imagen. Francine, Chastity, Electra, Beulah, Gigi Putti, Kimona Wanalaya y otras muchachas salían al aire solamente para ser mostradas con fines lascivos. Esta situación llegó a un extremo vergonzoso en una ocasión, mientras el staff del evento arreglaba unos problemas técnicos, Paul Heyman pidió a Kimona Wanalaya salir y ejecutar un striptease para distraer al público. La condición que puso Kimona fue que nadie grabase la ejecución y no fuese mostrada a la audiencia televisiva. Tristemente, Heyman no cumplió el acuerdo, se aprovechó de la confianza de su empleada, y esto culminó con la renuncia de Kimona a la ECW. Cuando las mujeres de la ECW no salían a explotar su sexualidad, solamente era para ser vapuleadas por sus pares masculinos después de intervenir en los combates. Por otra parte, luchadoras talentosas como ya integraron el plantel de la compañía, pero protagonizaron luchas para el olvido en un paso bastante fugaz. Pero sin lugar a dudas los hechos más oscuros de la historia de la ECW fueron dos acontecimientos que rozaron el límite de lo criminal, de lo francamente delictual. El primero de ellos, el incidente de Mastrasi. Para resumir el suceso en pocas palabras, basta decir que Ninja intencionalmente casi desangró con una navaja durante una lucha Mastrasi, un muchacho de 17 sin entrenamiento de lucha libre. El hecho se agravó cuando se descubrió que Transit había mentido a Paul Heyman acerca de su entrenamiento, edad y experiencia. Este incidente complicó en gran medida el funcionamiento de la ECW y daba la reputación de Heyman como promotor. El segundo de ellos fue el altercado que tuvieron los luchadores de la ECW con el staff de Extreme Pro Wrestling, XPW, cuando estos últimos fueron a tratar de sabotear el evento de la promoción de Filadelfia. La pelea terminó con el staff de XPW brutalmente golpeado y ensangrentado en los estacionamientos. Este hecho se consolidó como una marca negra en la historia de la lucha libre norteamericana, y uno de los raros casos de agresión física entre promociones. No me malinterpreten. Me encanta la ECW, y por ningún motivo pretendo menospreciar sus contribuciones al deporte. La rivalidad entre Tommy Dreamer y Raven es una de las mejores de la historia. Era un deleite para los ojos ver volar por los aires al gigante Maita Hueso. Las triple amenazas entre Super Crazy, Yoshihiro Tajiri y Little Guido eran un desplante de adrenalina y técnica sin igual. Las innovaciones de Rob Van Dam en la lucha aérea difícilmente tienen comparación. La entrada de Chris Sandman es sin duda una de las mejores de la historia. Y así podría escribir otra larguísima columna hablando de las múltiples bondades que tuvo aquella promoción de Filadelfia. Pero con lo que discrepo completamente es con la idealización absurda de parte de fanáticos que aún siguen atrapados en el pasado. La ECW, al igual que cualquier otra compañía de lucha libre, tuvo cosas buenas y cosas malas, y no es sensato pretender hablar solamente de las primeras. Siempre que se discute de lucha libre, al igual que con cualquier otra disciplina, debe hacerse con ojo crítico. Hasta la otra y recuerden,
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no necesariamente representan el pensamiento de alguna compañía de lucha libre en particular.